Ya estamos comenzando nuestro primer bloque acá en Somos Expertas, nuestra voz, aquí en la 94.5 FM de Radio USACH. Y estoy con una gran invitada que me acompaña hoy y es Mónica Maureira Martínez. Mónica, un placer. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa Somos Expertas de Radio USACH. Así es, nuestra experta de hoy, que es Mónica, quien ya les presenté ahora, es la experta de Chile ante el Comité de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención de Belén do Pará, también es conocido, ¿cierto? Y es especialista en derechos humanos de las mujeres y violencia de género. Además, es docente de la Universidad Diego Portales y de la Universidad Alberto Hurtado. Como pueden ver, nuestra experta la vamos a aprovechar hoy día para hablar muchísimo sobre estos temas, porque, bueno, dos cosas puntuales antes de comenzar para contextualizar a quienes nos están escuchando acá en Somos Expertas. La Dirección de Género, Diversidad y Equidad de nuestra universidad tiene como misión transversalizar y profundizar el enfoque de género en los diversos ámbitos de la comunidad universitaria. Esta dirección concentra su trabajo en áreas como la institucionalidad, el acompañamiento para toda la comunidad, la atención psicojurídica, la prevención de la discriminación y la violencia de género, entre otras muchas importantes misiones. Por supuesto, para poder saber de este trabajo importante que hace la dirección, pero también para abordar algunos temas importantes de la Convención de Belén do Pará, está nuestra experta Mónica Maureira aquí en esta jornada. Mónica, como te decía, un placer tenerte aquí. Comencemos de lleno para profundizar, ¿cierto? Aprovechemos el tiempo que es escaso. Yo siempre digo en el programa que nos gustaría hablar horas con nuestras expertas. Pero comencemos con la Convención de Belén do Pará. Es una convención que me gustaría que pudieras contarnos en sencillo, en simple, qué ámbitos trabaja y por qué es tan relevante. La Convención Belén do Pará es relevante, tú ahí hacías una introducción, una definición. Es relevante porque es uno de los tratados más importantes en materia de derechos humanos para la región, para América Latina y el Caribe, toda vez que reconoce que la violencia hacia las mujeres y niñas es una violación a los derechos humanos. Uh-huh. ¿Sí? Ese es el gran cambio, ¿cierto? Ese es el punto de inflexión que la Convención Belén do Pará marca, ¿cierto? A los estados que ratifican esta convención, que en el caso, digamos, de América Latina y el Caribe son 32 estados que ratificaron esta convención hasta ahora. Y por otro lado, lo que hace es que abre la posibilidad de que se reconozca a través de las legislaciones nacionales el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Lo que uno diría que es como algo que está dado, ¿cierto? No es tan así. Y el no es tan así lo podemos ver reflejado a través de las cifras, ¿cierto? Que año a año se sistematizan a través de distintos organismos, ¿cierto? Tanto del Sistema Interamericano de Protección de Derechos como del Sistema Universal, léase Naciones Unidas, ¿no? Que va sistematizando cómo viven o cómo se vive la violencia en el caso de las mujeres y las niñas. Sí, de hecho, bueno, bajo esta misma lógica, esta semana la Ley por el Derecho de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia tuvo un paso bastante exitoso, digo, luego de que este organismo, el Tribunal Constitucional, fallara a favor de la educación no sexista. ¿Por qué es tan importante que hablemos de educación no sexista? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educación no sexista? Las intervenciones que se dieron en el Tribunal Constitucional a favor, digamos, de este concepto, ¿cierto?, de educación no sexista fueron muy claras, ¿no? Es un llamado, ¿cierto?, a las instituciones educativas a trabajar en pos de la igualdad de género. Uh-huh. ¿Sí? Y trabajar en pos de una educación de igualdad de género significa trabajar, ¿cierto?, en modelos educativos que de alguna manera no escatimen en esfuerzos para erradicar los prejuicios, los estereotipos, las preconcepciones, ¿cierto?,
que se instalan entre cómo entendemos que son los hombres, cómo entendemos que son las mujeres, y que finalmente estas preconcepciones, estos prejuicios y estos estereotipos de género lo que hacen más bien es generar desigualdades. Desigualdades que llegan a un punto de ser tan arbitrarios, sí, ¿cierto?, que terminan discriminando y generando niveles de violencia tales que ocurren situaciones de acoso, ocurren situaciones de violencia en las instituciones, incluyendo las instituciones educativas. Entonces, finalmente, cuando hablamos de educación no sexista, lo que hacemos más bien es impulsar modelos educativos en pos de la igualdad de género. Sí, en ese sentido, Mónica, ¿cómo desde tu experiencia como experta debe ser abordada la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género? Me refiero a una perspectiva más integral y te lo pregunto porque creo que la parte de la educación y sensibilización es la más compleja. Porque, bueno, ayer, no fue ayer, durante esta semana nos visitó a la universidad la expresidenta Michelle Bachelet y ella decía que ¿cómo convenzo yo a los hombres de que yo soy buena? Decía ella. Claro, todos se reían, decía, porque las mujeres lo entendemos más o menos, pero el rol de sensibilizar y educar es súper complejo. ¿Cómo deberíamos abordarlo? Claro, la línea educación y la línea sensibilización uno podría decir que está bajo, ¿cierto?, de este paraguas que entendemos como prevención. ¿Cierto? La educación, la sensibilización, la promoción, la comunicación, la difusión son acciones que están bajo este gran paraguas de prevención. Y cuando uno revisa, ¿cierto?, los informes hemisféricos en materia de del seguimiento, digamos, que hace el mecanismo de Belén do Pará, que es el trabajo medular, ¿cierto?, de las expertas de la Convención Belén do Pará, donde revisamos cómo los estados están cumpliendo la Convención Belén do Pará. Los 3 informes, ahora estamos preparando el 4º informe hemisférico, lo que dan cuenta es que el gran vacío o la gran debilidad está justamente en los temas preventivos. Y los temas preventivos tienen que ver seguramente, ¿cierto?, con una mayor debilidad en los temas educativos. Cuando hablamos de educación, uno piensa, ¿cierto?, en la educación en todos los niveles, ¿cierto?, en los niveles prepárvulos, ¿cierto?, preescolares, básicos, medios, ¿cierto?, universitarios, que puede ser una línea. Pero hay otras líneas que son bastante, igualmente urgente esta, ¿cierto?, porque uno ve que el material educativo que transita, ¿cierto?, en estas líneas replican lo que conversábamos recién, ¿cierto?, modelos, valores, roles, ¿cierto?, en torno a lo que se entiende por mujeres y hombres que van generando estas discriminaciones y estas desigualdades, pero hay otras instituciones que también van replicando estas desigualdades y que requieren de manera urgente, ¿cierto?, esta prevención que, como yo siempre digo, es cierto, cuando estamos hablando de estos temas, requieren que tengan adjetivos y apellidos, ¿sí? Ya no podemos seguir capacitando, no podemos seguir sensibilizando sin que esta capacitación sea oportuna, sea contingente, sea coyuntural y sea progresiva. No nos podemos quedar, ¿cierto?, con una presentación, con una propuesta de modelo de capacitación que se quedó con una forma de entender la violencia, con una forma de dimensionar la violencia, con una forma de metodología, ¿cierto?, hacia el Poder Judicial, hacia las policías, ¿cierto?, hacia el mundo académico, ¿cierto?, hacia un funcionariado, si es que esa no va cambiando. Tiene que cambiar. No puedo quedarme con un mismo modelo, porque los derechos de las mujeres son progresivos, van cambiando. Entonces, y además hay un tema, va a sonar quizás un poco burdo, pero hay un tema de seducción también. Yo no puedo burocratizar los derechos. Yo tengo que estar convencida de que la violencia hacia las mujeres son derechos humanos, ¿sí? Entonces, cuando yo burocratizo este trabajo, no soy capaz de convencer, como decía la presidenta Bachelet, convencer a los hombres, a los varones, ¿cierto? Lamentablemente es donde está quizás hay más de la mayor resistencia, ¿sí? De que aquí hay un problema, ¿sí? Y que hay un problema que está depositado ahí, pero que, ojo, también está depositado en las instituciones, propiamente tal. Estamos conversando con Mónica Maureira, quien es periodista encargada de comunicaciones de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la USACH y también experta de Chile ante el Comité de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará.
Mónica, pasemos un poquito al rol tuyo del día a día en la dirección de género. Tú eres periodista y estás encargada de las comunicaciones de esta dirección, que es una dirección muy compleja, ¿no? Tiene aristas muy, muy difíciles porque, por lo mismo que decíamos anterior, ¿no? Tenemos que convencer, tenemos que sensibilizar, educar. ¿Cómo es tu rol el día a día? ¿Cómo ves tú las comunicaciones desde tu espacio para poder impactar en un cambio de verdad? Bueno, hay varias aristas también, ¿no? Uno desde el área de las comunicaciones, más allá, digamos, desde lo que yo puedo hacer desde la dirección. Yo veo las comunicaciones como una herramienta política justamente para el cambio, ¿no? Pero como una herramienta política, ¿sí? Sí. Y eso quiere decir tener la posibilidad de ir negociando con ciertos espacios en la institución que uno esté, justamente para generar este tipo de cambio y para convencer a otros y a otras de la urgencia que requieren ciertos cambios, ¿sí? Y yo creo que ahí el rol de quien esté en comunicaciones es fundamental, particularmente por el rol estratégico que tiene ese rol, ¿cierto?, de conversar con la jefatura, en este caso con las jefaturas, con los decanatos, con la vicerrectoría, con las rectorías, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí hay un rol clave. Por lo tanto, yo pensaría que quienes estén en las comunicaciones, en este caso en los temas de género, tienen que ser personas que estén lo suficientemente formadas, sensibilizadas en estos temas. En el día a día, bueno, es algo un poco de eso, bajar nuestra realidad institucional, y tiene que ver con ver también las comunicaciones como una herramienta educativa, ¿no? Sí. Y también en esa línea, ¿cierto?, de considerar un rol preventivo, ¿sí? Entonces, todos los espacios, o sea, no solo en esta línea de generar información, sino que de ver, por ejemplo, en este caso las plataformas sociales, ¿cierto?, las redes sociales, como un espacio de prevención y de educación. Entonces, tratamos de ir marcando, ¿cierto?, nuestras plataformas sociales con los hitos en materia de derechos humanos de las mujeres, pero también de las personas LGTBIQ+, ¿cierto? Ir reconociendo, ¿cierto?, que existe un catálogo importante de derechos en estos temas, de ir reconociendo también figuras, mujeres que han ido marcando, ¿cierto?, la pauta en estos temas, un poco también en esta línea como somos expertas, ¿no? Ir reconociendo también el aporte que se ha hecho desde ahí y trabajar muy desde la mano también con quienes trabajan en prevención y en acompañamiento y atención, en ir constantemente reponiendo cuál es la información que está ahí alojada en la dirección, ¿no? Es decir, entender que la dirección es un espacio o puede ser un primer espacio de contención de una situación crítica que se esté viviendo en materia de violencia de género. Sí, yo me voy a salir un poco de la pauta porque me acordé de un tema importante que se está abordando, pero no con la intensidad que me imagino que debería ser. Sálgase de la pauta. Me voy a salir. Espero estar preparada. Sí, no, y además yo quiero aprovechar a la experta que yo tengo acá porque resulta que hay un tema importante. Las comunicaciones han cambiado y nos hemos ido avanzando hacia la comunicación digital con una fuerza impresionante. La violencia digital es un espacio que parece que está, ¿cierto?, pero que nadie le ha tomado la real importancia. ¿Cómo ves tú el tema de la violencia digital y esto, surgimiento de nuevas tecnologías? Esto no va a parar. La tecnología va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar. ¿Cómo podemos avanzar nosotros también en el tema de la violencia digital? Bueno, ese es un tremendo desafío, porque tal como lo dices, el desarrollo tecnológico no va a parar. ¿Sí? Y el desarrollo tecnológico además va de la mano con los procesos de transformación de las sociedades, ¿no? Y además la tecnología, nos guste más o nos guste menos, siempre también está en manos de los poderosos. Sí. ¿Sí? Así es. Y los poderosos nunca han sido mujeres, por lo pronto. Hasta ahora. Lo más probable es que también estemos bajo tierra y tampoco sigan en las mismas manos, ¿no? Esto es un tema que lo está mirando, ¿cierto? El mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará lo está trabajando el grupo de expertas. Lo estuvimos trabajando en Washington a fines del año pasado porque estamos trabajando en una ley modelo para los estados que de alguna manera dé un marco, de una referencia de cómo los estados puedan regular esta situación. Ahora, la palabra regular suena compleja.
Y lo discutimos durante 2 días con una serie de especialistas de los estados, de los organismos internacionales, de la sociedad civil que vienen mucho tiempo trabajando en estos temas y que de alguna manera han avanzado. Por ejemplo, el Consejo Europeo ha avanzado en algún tipo de normativa. Regular suena una palabra compleja porque regular implica atentar contra la libertad de expresión. Lo trabajamos con las plataformas, incluso estuvo Facebook en esas reuniones. Y lo que ahí se dijo es que hay que tratar de generar un marco regulatorio sin que se atente contra la libertad de expresión de las mujeres. ¿Sí? Pero lo particular es que aquí los estados tienen que tener un poder de negociación, ¿cierto?, con las plataformas, de tal manera de exigirle a las plataformas que establezcan normas claras para que las usuarias se sientan cómodas, libres, protegidas de poder hacer uso de esas plataformas sin que sus derechos se vean vulnerados. Claro. Porque lo que está claro, y lo que quedó claro ahí, que todos los derechos que están consagrados, comillas, en nuestra vida real, léase la Convención Belén do Pará, por decirlo de alguna manera, también están consagrados en el mundo online. ¿Sí? Eso es el piso básico. Y súper importante, por eso me salió la pauta, creo que fue muy necesario hacerlo. Sí, perfecto. Porque recordé incluso una conversación que tuvimos nosotras hace un tiempo para abordar el tema de la violencia digital, que es un tema que hay que conversar. Otro tema que hay que conversar también muy brevemente es el tema de el acoso callejero. El acoso callejero, bueno, hay unos resultados de una última encuesta Claves Ipsos. Las mujeres en Chile consideran los espacios públicos como inseguros. El 90% de las encuestadas se sienten inseguras cuando caminan de noche a su casa. Un 58% de las mujeres ha dejado de salir, viajar o conducir. Así de grave es lo que estamos hablando en este espacio. ¿Cómo afecta esto en nuestra calidad de vida? Porque imagínate tú, voy a dejar de salir porque me siento insegura. Ya mi vida cambió totalmente. O sea, las cifras hablan por sí solas, pero las cifras son una cosa. Lo que nosotras sentimos de que somos niñas creciendo con el acoso callejero ahí todo el día a día de nuestras vidas, ¿cómo nos afecta la calidad de vida? Bueno, yo me voy a salir de la pauta. Maravilloso. A mí lo que más me llamó, lo que más me llama la atención de la encuesta Ipsos propiamente tal, es que la encuesta Ipsos pregunte, ¿cierto?, si acaso las mujeres dejaron o no dejaron de usar ropa que aparentemente es atractiva o provocativa, ¿ya? A propósito de sentirse más seguras. Al 2024, cuando ya se conceptualizó, ¿cierto?, sí, el acoso callejero, cuando ya se legalizó al respecto, ¿cierto?, cuando ya se ha dicho en reiteradas ocasiones que la responsabilidad no es de las mujeres, y además que se entiende por ropa provocativa, y cuando ya sabemos que, comillas, el abuso y la violencia no está determinado por eso. Primera cosa, ¿sí? Entonces, ahí a mí ya me generan dudas la encuesta propiamente tal, ¿sí? Lo otro es que refrendar, ¿cierto?, la encuesta Ipsos respecto de este nivel de inseguridad que tienen las mujeres de transitar por la calle. No digo que eso no esté, esa percepción no esté instalada, cuando yo tengo 2 informes continuos de la Oficina de Naciones Unidas a nivel mundial, de la Oficina de Naciones Unidas de Homicidios y Drogas, que dicen que el lugar más inseguro para las mujeres es su casa, el hogar que comparten con un hombre que puede ser su pareja, la expareja o un familiar varón. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde están siendo asesinadas. 2 informes refrendan eso, ¿sí? Y en la misma encuesta Ipsos dice que la violencia hacia las mujeres, ¿cierto?, la violencia física dada en contextos de pareja, ¿cierto?, la física, la psicológica, sigue siendo persistente. A mí eso me parece como extremadamente preocupante en términos de seguridad para las mujeres, porque es ahí donde el Estado no ha sabido llegar desde, no sé, por lo menos yo que llevo 25 años trabajando en estos temas, hace 25 años que en materia de seguridad, por ponerlo en la clave en la que estamos conversando ahora, el Estado no ha llegado.
¿Sí? Entonces, refrendar un poco aquello a propósito de cómo queremos instalar un poco lo que le sucede a las mujeres en materia de seguridad, a propósito de empatar un poco con esta agenda de delincuencia. Y por otro lado, cierto, quizás poner un tema que a propósito de esta misma agenda de delincuencia no se pone, que es qué le pasa a las mujeres y a la vida de las mujeres que están puestas en situaciones de mayor vulnerabilidad, cierto, en comunas, en regiones de mayor vulnerabilidad, a propósito de la irrupción de la delincuencia o la criminalidad transnacional o la criminalidad organizada. ¿Sí? Que es un tema que no aparece en nuestra agenda, ¿sí? Hablamos de delincuencia organizada, pero no estamos hablando de delincuencia organizada con enfoque de género o con enfoque de derechos humanos. Mónica, ya se nos acabó el tiempo. No sé si pasó te parece, así de rápido. Es muy rápido el tiempo acá, pero te vamos a invitar nuevamente para que sigamos abordando. Por supuesto, Quedaron gracias. muchas cosas pendientes y yo quiero aprovechar a nuestra experta Mónica. Mónica, ¿algún mensaje último para cerrar tu entrevista? El mensaje más último, antes de un próximo programa, es invitar a la comunidad USACH, a la comunidad universitaria, a seguir a la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la USACH, que nos sigan en nuestras plataformas digitales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, Dirección de Género USACH. Y está toda la información disponible, ¿cierto?, en materia de violencia de género hacia las mujeres, hacia la comunidad LGTBIQ+. Hay un gran equipo, ¿cierto?, formado, capacitado, dispuesto, ¿cierto?, a resolver consultas, dudas, a guiar, ¿cierto?, cualquier proceso de denuncia. Así es que no es solo un mandato, sino que hay un efectivo compromiso de ese equipo por ayudarles a atender y acompañar. Así es que eso. Gracias, Mónica, Gracias por a la ustedes bondad por la invitación. de compartir tus conocimientos en este espacio de Somos Expertas. Nosotros vamos a una canción y regresamos. Muchas gracias.